Este episodio es producido por la Maestría en Marketing de ESAD. Pasión por el Marketing, un podcast sobre tendencias, casos y tips sobre el apasionante mundo del marketing. Hola a todos, bienvenidos a Pasión por el Marketing. Soy Otto Regalado, profesor principal de SAN, y en esta oportunidad estamos con el profesor Leonardo Toro, con quien abordaremos el tema de Agile Marketing, una propuesta disruptiva. ¿Qué tal, Leonardo? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, profesor. Muy un gusto estar con todos ustedes. Es un tema de bastante pasión y aparte utilidad dentro de las mismas organizaciones y el área comercial, ¿no? Entonces, qué bueno poder compartir con ustedes en esta ocasión. En efecto, hablar de consumidor es hablar del comportamiento de las personas en el día a día, ¿verdad? Nosotros, como personas, en primer lugar, tenemos necesidades y deseos que buscamos satisfacer y las empresas tienen un rol muy importante en ese proceso. Durante estos últimos 15 meses, voy a decir, incluso antes, ¿no? Porque han habido tendencias sobre todo hacia la digitalización, pero vamos a hablar de la coyuntura en la cual nos tiene ocupados estos últimos meses, ¿no? Han habido cambios importantes por parte de la demanda, voy a decir, del consumidor, del comprador, de la persona que quiere satisfacer una necesidad, un deseo, que ha visto cambiadas sus prioridades, ¿verdad? Y cambios forzados, vamos a decir, en el lado de la oferta, es decir, las empresas, no importa el tamaño, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes, ¿no? Han tenido que adaptarse a esos cambios justamente que fueron motivados por las tendencias en las que vamos a comentar el día de hoy, pero también por la coyuntura, por la situación actual, por la que estaba viviendo no solamente el país, sino el mundo entero, ¿no? Entonces, una primera reflexión, si podemos tener, por ejemplo, sobre cuáles son esos cambios, cuáles son esas tendencias de consumo que nos permitiría entender mejor ese comportamiento o esos cambios en el comportamiento de las personas. Coméntanos un poco, por favor, Leonardo. Por supuesto, justamente hablando de estos cambios, tenemos que entender que el mercado está en constante movimiento y cambio y mucho más por el contexto del entorno en el cual nosotros nos rodeamos, ¿no? Justamente algunas de esas tendencias puntuales para el año 2021 que suelen darse como comportamientos nuevos de ese consumidor nuevo también que nosotros desde nuestras organizaciones tenemos que conocer nuevamente o estar en constante aprendizaje por parte del área comercial o del área de marketing de las empresas. Tenemos algunos cambios que son supremamente representativos, ¿no? Como por ejemplo, uno de ellos es el deseo de los empleados o de los mismos clientes de que la empresa no solo se preocupe por ganar dinero, sino que también haya algo más de preocupación por el bienestar, bien sea de los mismos colaboradores o de sus mismos clientes. Es decir, no solo se trate de un aspecto monetario, sino que también haya un poco más de relación y acercamiento con este cliente, ¿no? Alguna otra tendencia que nosotros podemos visualizar para este año es la priorización por la convivencia, es decir, por la conveniencia, disculpen, es decir, como productos más accesibles, la forma en la que el consumidor adquiere esos productos tiene que verse reflejado y tiene que ser entendido por la empresa. No es lo mismo un cliente hoy que quiere comunicarse por un canal o un cliente que quiere comprar por otro canal o un cliente que quiere recibir algún tipo de información por otro canal. Y tenemos nosotros que es la obligación desde nuestra área comercial, los gestores del área comercial, poder tener ese acercamiento, poder conocer estos comportamientos de la mejor manera posible, ¿no? Adicionalmente, otra tendencia que creo que se está marcando mucho y que desde ya se empieza un poco a ver esa reactivación es el oasis al aire libre. ¿A qué me refiero con el oasis al aire libre? Es decir, hablo referente a lo que es la necesidad o las ganas que tienen esas personas de cambiar de escenario, de buscar un escenario de esparcimiento, de poder cambiar de aire o monotonía que viven en su mismo hogar y que actualmente ahorita lo estamos viendo reflejado y que se ha convertido incluso en un doble sentido por un turismo de salud y también un turismo pues, de esparcimiento un poco
pues, cuando las personas van a buscar en cierta forma otro espacio para trabajar, o van a buscar un espacio para la vacuna, un viaje para la vacuna, o van a buscar en cierta forma un espacio para poder tener por lo menos un fin de semana de diferente a lo que están acostumbrados a vivir en su mismo hogar, los que están trabajando en teletrabajo, pues los que ya están, digamos, asistiendo a la empresa en forma física, ¿no? La otra tendencia que nosotros podemos observar en el consumidor para este año son pues la obsesión en la seguridad. Esto no va a bajar, es decir, hay mayor conciencia sobre la salud por parte de nuestros consumidores, y nosotros desde el servicio o producto que brindemos tenemos que buscar la forma de que ese consumidor se sienta tranquilo en la forma en cómo adquiere el producto y en la forma en que lo obtiene o lo compra, o en el proceso como tal, ¿no? Bien sea si es a través de un canal físico, un canal digital, un blended, es decir, tenemos que buscar dentro de todos estos procesos que el consumidor se sienta tranquilo en este aspecto sanitario, que es algo supremamente importante y clave, ¿no? Y adicionalmente, podemos hablar también de una tendencia denominada ahorradores reflexivos. ¿Y a qué me hago referencia con ahorradores reflexivos? Hablo que actualmente los consumidores son más mesurados y cuidadosos, ¿sí? Hay una disminución sustancial en el gasto discrecional. ¿Y cuál es este gasto discrecional? Es el gasto en productos de lujo o bienes que yo no necesito para vivir, ¿sí? Entonces son gastos en productos que me dan a mí en cierta forma un grado de estatus, o que lo quiero adquirir porque alguien más lo tiene, pero no porque lo necesito realmente. Entonces, este tipo de categorías, ¿sí? Empiezan a tener en cierta forma una disminución en ventas, y nosotros debemos buscar la forma o la manera de poder entender esto y poder entregar en cierta forma algo adecuado a nuestro segmento de mercado al cual nosotros vamos dirigiéndonos, ¿no? Entonces, esto es supremamente importante. Las empresas deben buscar propuestas con una relación calidad-precio debido al entorno y a las circunstancias que están, ¿no? Y parte de esto, del Agile Marketing, es una herramienta, un factor que nos puede ayudar a entender justamente este nuevo consumidor para poder interactuar y poder tener en cierta forma una labor comercial mucho más adecuada a las necesidades que tiene ese cliente para nosotros, ¿no? Muy bien, gracias. Es interesante escuchar estos cambios, vamos a decir, en el consumidor, esas tendencias que se presentan. Sin embargo, escuchándolas, viendo, tratando de imaginar algunos ejemplos, veo que algunos pueden ser posibles, algunos pueden ser realizables en la medida que uno cuente con los recursos, y otras más difíciles, ¿no? Entonces, antes de hablar justamente de cuán factible es que una empresa pueda adaptarse a esos cambios, sin duda quería yo hacer un comentario sobre estos consumidores, haciendo referencia a las tendencias a las que tú has bien señalado, ¿no? Ya hace unos años nosotros hablábamos pues de la ventaja de la omnicanalidad, ¿no? O más bien de la tecnología para llegar de distintas maneras a los clientes, algo que denominamos en su momento omnicanalidad, y que más adelante fuimos profundizando, ¿no? En estos canales infinitos, ¿verdad? Que no era más que darle al cliente lo que él quería, en el momento que quería, en el lugar que quería, y toda la estrategia centrarla, ¿no es cierto?, en el valor que representa el cliente para cada una de estas organizaciones. O sea, sin duda, la tecnología, la digitalización nos ha permitido tener o poder, digamos, a las empresas llegar a ese punto. Hemos visto, ¿no?, que en el proceso las pequeñas empresas han tenido que adaptarse también, ya sea a través de canales tan usados por ellos como los mensajes enviados por WhatsApp, ¿no es cierto? O las transferencias realizadas de teléfono a teléfono, ¿no?, en las distintas plataformas que ofrece el mercado en este momento. O sea, sin duda, lo que quiero decir es que ha habido un esfuerzo por las empresas de buscar que adaptarse a ello, ¿no? Pero no es de la única tendencia a la que hemos hablado, y creo que cuando hablamos de Agile, sin duda tenemos que hablar de tecnología, tenemos que hablar de innovación, tenemos que hablar de cómo las empresas se van a adaptar rápidamente a estos cambios, ¿no? También tenemos que ver un poco, siguiendo las tendencias a las que tú hacías referencia, ¿no?, cómo una empresa puede adaptarse o cómo puede buscar ofrecer sus servicios. Si estoy pensando en un restaurante,
en un espacio abierto, en una terraza, si no tengo el espacio, ¿verdad? Porque lamentablemente nuestras calles, y voy a hablar de la infraestructura en general, no tienen las veredas como pasa en otros países, como para que los restaurantes o los cafés o los bares puedan poner una o dos filas de mesas en estas terrazas, porque la regulación está, la normativa está, los permisos los municipios los pueden dar. Entonces, ¿qué pasa cuando las empresas no tienen esa infraestructura? ¿No? Porque lo que vemos en el mundo y lo que está sucediendo es que poco a poco, cuando se vaya solucionando este tema de las pandemias, obviamente los primeros que van a salir adelante son aquellos negocios que pueden ofrecer sus servicios al aire libre, ¿verdad? Eso y tiene que ver con el tema de seguridad, de salud al que hacías referencia. Y como siempre decimos, ahora las prioridades están de alguna manera invertidas, ¿no? Y creo que todo lo que ha señalado nos evidencia ahí. ¿Cómo pueden hacer en concreto, ¿no? Específicamente las empresas para adaptarse a esos cambios de los cuales estamos hablando? Porque la teoría parece incluso lógica, fácil, pero en la práctica, ¿no? Esto se vuelve mucho más difícil, entiendo yo, para las empresas. ¿Qué tendrían que hacer las empresas? ¿Qué tendrían que saber, ¿no es cierto? Quienes nos van quienes tienen que tomar decisiones, ¿no? Para adaptar mejor su oferta ante estos cambios. Coméntanos, por favor. Por supuesto, evidentemente es importante comprender que estos cambios tienen que verse o entenderse desde líneas superiores o líneas estratégicas organizacionales altas, ¿sí? Y va bajando hacia las líneas más bajas de la organización, ¿no? Y estos cambios tienen que verse reflejados y tienen que ser entendidos como un aspecto cultural dentro de la misma organización. Es decir, yo tengo que entender como líder del área, líder de mi área comercial, que tengo que tener claridad sobre los cambios culturales que yo debo empezar a gestionar dentro de mi organización y estos cambios culturales o entendiendo ese clima interior dentro de la misma empresa es que yo puedo empezar a implementar los cambios y desde luego apoyado desde alguna metodología ya, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros buscamos al hacer una implementación de un marco agile dentro de una organización es poder minimizar los riesgos de fracaso ante los cambios y pues obviamente maximizar el potencial de desarrollo de un producto, de un servicio o incluso desde un proceso que yo pueda empezar a cambiar dentro de la misma empresa, ¿no? Pero desde luego, todo cambio empieza desde la cultura. Yo tengo que entender, comprender cuál es ese clima, cuál es esa cultura, por qué se hacen las cosas así, empezar a hacer una evaluación de ese entorno que yo tengo como empresa dentro de la misma área o dentro de la misma parte que yo voy a impactar en la organización y que se va a ver reflejado hacia afuera para poder empezar a entender cuál va a ser la mejor forma de empezar a trabajar ese cambio y si el uso de algún marco agile me va a permitir poder tener un éxito o mejorar por lo menos la implementación o el proceso de implementación de estos cambios que yo pueda empezar a hacer desde mi misma organización y que evidentemente lo que nosotros buscamos es que se vean reflejados en el cliente final, ¿no? O en nuestro cliente como tal. Entonces, esto es lo esencial y como tú dices, muchos pensamos que la teoría, digamos, nos dice cómo hacerlo, pero no es así. La teoría nos dice qué hacer, bueno, cómo lo podemos hacer. Y justamente el poder tener claridad sobre lo que yo voy a hacer y por qué se están haciendo actualmente las cosas así, qué debo yo hacer para poder llegar a este nuevo consumidor o a este nuevo cliente, es lo que me va a mí enmarcar la clave de poder tener éxito en ese cambio que yo vaya a poder implementar dentro de mi misma organización. Porque indirectamente yo voy a estar rompiendo en cierta forma un proceso cultural que se lleva haciendo y que se ha fortalecido dentro de la empresa durante los años de operación que yo tenga como compañía. Entonces tengo que tener esto completamente claro para poder empezar a desarrollar ese cambio, empezar a implementar un nuevo marco agile y poder de esta manera trabajarlo ya directamente en todos los cambios que yo quiera empezar a realizar dentro de la misma. Entiendo. Escuchándote yo
estaba imaginando pues algunos procesos en las empresas tradicionales, ¿no? En las grandes empresas. Y hemos visto, porque hemos leído la literatura, incluso voy a poner como ejemplo principalmente las instituciones financieras, que han hecho grandes esfuerzos justamente por modernizarse, ¿no? O ser mucho más ágiles, no solamente desde el punto de vista del uso de una herramienta o tal, sino toda una filosofía, ¿no? Donde desaparecen, por ejemplo, las oficinas individuales y donde se trabaja en espacios mucho compartidos, donde la gente puede interactuar mucho más y pueden resolver problemas que puedan, como decimos nosotros, resolver los puntos de dolor, ¿no? Que puedan haber surgido en un proceso determinado. Entonces, una vez más, ¿no? Insisto en la pregunta porque escuchándote yo decía, claro, las grandes empresas tienen presupuesto para no solamente capacitar, formar a sus ejecutivos, que ellos puedan a su vez trasladar, ¿no? Estas nuevas metodologías, herramientas, marcos, ¿no? Esta filosofía, si quieres, eh, en su día a día. Pero también existen pequeñas empresas y existen, bueno, medianas y pequeñas empresas. Y también pensando yo, te hablaba del sector financiero, pero estaba pensando en el sector educativo, donde las universidades nos hemos rápidamente adecuado a este proceso de investigación o proceso de enseñanza a distancia, ¿no? Utilizando las diversas plataformas que están en el mercado. Y nos hemos acostumbrado a hacer reuniones, nos hemos acostumbrado a celebrar cumpleaños, eventos, tener clases, incluso teleconsultas, ¿no? A través de estas distintas plataformas. O sea, hemos visto cómo, si quieres, las medianas y grandes empresas rápidamente se han adaptado a estos cambios. No sé si el tamaño de la organización, y esto tiene sin duda que ver directamente con los recursos que tienen las empresas, pueda que algunas puedan adaptar mejor, ¿no? Sus organizaciones a estas, digamos, a este marco del que estamos hablando, o es sectorial, ¿no? Porque una cosa es hablar de empresas de servicios y otra cosa es hablar de productos de consumo masivo, donde también hemos visto cambios, porque ahora las empresas de consumo masivo han implementado sus propios marketplaces, ¿no es cierto? Están vendiéndole directamente al consumidor, cosa que antes parecía imposible, ¿no? Porque siempre utilizaron diversos canales de distribución, ¿no? Entonces, ¿cómo implementar, ¿no? Ese proceso agile en una organización o puntualmente en un área comercial, ¿no? Si queremos hablar específicamente del área comercial, ¿no? Cuéntanos un poco, por favor. Por supuesto, y digamos que retomando un poquito lo que nos venías comentando, creo que todos estos factores nosotros debemos tenerlos en cuenta, ¿no? El tamaño de la empresa, el sector, los recursos que yo tenga, pero también debemos tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de un proceso agile, hablamos netamente de una forma de pensar, ¿sí? Por ende, yo creo que cuando nosotros nos enmarcamos en un proceso agile, es importante tener en cuenta que debemos hacer el símil a cambiar el chip de las personas a través de la interiorización de valores de todo el equipo, ¿sí? Y, por supuesto, de todos los stakeholders que intervienen en el equipo comercial. Es un camino de continua exploración, adaptación, aprendizaje y mejora a partir de un desarrollo iterativo, ¿sí? Es decir, de microproyectos que yo vaya realizando dentro de la misma metodología, y también de un desarrollo incremental. ¿Qué es un desarrollo incremental? Es decir, el valor o el poder aportar valor cada vez que yo hago un cambio y voy mejorando justamente este proceso que yo empiezo a realizar, ¿no? Cuando yo involucro una metodología Agile o cuando yo involucro el término Agile dentro de mi organización y específicamente dentro de mi área comercial o de marketing, ¿sí? Lo que yo busco obtener es un producto, un servicio, hasta una experiencia que se adecue justamente a las necesidades que tiene ese mercado objetivo. Entonces, hay que tener en cuenta que el término Agile es un cambio de chip, es un cambio de pensamiento desde las directivas hasta los mismos colaboradores que están en nuestra área, ¿sí? Comercial, es decir, hasta el jefe de marketing, el gerente de marketing, hasta los mismos vendedores dentro de nuestro proceso comercial. Y tener en cuenta que la vinculación y la colaboración y la confianza son algunos aspectos representativos cuando yo empiezo a implementar
un marco agile dentro de mi área comercial. Entonces, esto es lo más importante, tener en cuenta sobre lo que se basa un poco el marco agile, y de esta manera, cuando ya empecemos a ver un poco lo que son las metodologías o lo que yo puedo usar, pues vamos a poder empezar a entender un poco mejor cómo es que yo puedo hacer la implementación. Pero netamente, yo creo que concluyendo, los aspectos más representativos se basan en lo que es el cambio de chip, la colaboración, la confianza que yo tenga entre nuestros colaboradores y entre, pues, obviamente, el área. Y lo que yo busco obtener es un desarrollo incremental y mediante la interactividad o microproyectos que yo realice para poder encontrar ese producto o ese producto mínimo viable que yo deseo alcanzar. Cierto, ¿no? Estaba pensando en mis experiencias, las oportunidades que he tenido en mi vida profesional para implementar cambios y con las barreras que me he encontrado, ¿no? Siempre vamos a tener usuarios que adoptan rápidamente, ¿no? Estos cambios propuestos, y vamos a tener, pues, no voy a decir detractores, pero sí podría decir personas que demoran, ¿no? En adaptarse o involucrarse en estos nuevos procesos, ¿no? Y hay que tener mucha paciencia y mucha motivación, ¿no? Conozco a líderes que han logrado convencer rápidamente a su equipo, como conozco equipos que han demorado un tanto en adoptar estas nuevas metodologías, ¿no? Entonces es importante lo que señalas con respecto a la cultura y sobre todo, digamos, a la participación del líder en ese proceso de cambio, ¿no? Es muy importante. Bueno, vamos a entrar a un tema que seguramente, escuchando la palabra Agile, lo primero que se nos viene a la mente son algunas metodologías, herramientas, marcos de trabajo, ¿no? Que muchos seguramente conocen, ¿no? A mí se me ocurre en este momento hablar, por ejemplo, de Canvas o de Design Thinking o de Scrum o de Growth Hacking o el mismo Lean Startup, ¿no? Entonces, coméntanos un poco, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hacemos referencia a este marco de trabajo, ¿no? A estas metodologías, a estas herramientas? No explicarlas, obviamente, cada una de ellas, porque demoraría demasiado, pero coméntanos en general en qué consisten y cómo se aplican en una organización. Por supuesto, justamente cuando nosotros hablamos de Agile Marketing, nosotros hacemos referencia o inmediatamente empezamos a pensar en lo que son nuestras metodologías ágiles, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que lo que nosotros a veces denominamos como metodologías ágiles no suelen ser metodologías porque no me dan un paso a paso de cómo yo debo hacer o seguir, o un instructivo de lo que yo debo hacer o seguir, ¿no? Algunos nosotros los podemos conocer como marcos de trabajo, por poner un ejemplo. El Scrum es un marco de trabajo, el Design Thinking es una metodología que me dice cómo hacerlo. ¿Por qué el Scrum es un marco de trabajo? Porque me dice cómo hacerlo, más no qué hacer en cada uno de los aspectos. Esa es la clave que me puede a mí diferenciar entre una metodología o un marco de trabajo como tal, ¿no? Pero evidentemente, mira, dentro del área comercial nosotros tenemos diferentes posibilidades y repito, lo que yo o lo que nosotros clasificamos como diferentes metodologías o marcos de trabajo no significa que yo use el uno o el otro. Yo puedo empezar a interactuar con las diferentes metodologías de acuerdo a las necesidades de mi compañía, a la preparación de mi personal, a la necesidad que yo tenga o el resultado que yo quiera obtener, o hasta la misma cultura que yo tenga dentro de mi misma organización. Entonces, cada una se va adaptando y yo puedo involucrar diferentes partes del proceso o del término o de la metodología Agile o del framework Agile para poder, digamos, buscar la solución o el problema que yo quiero empezar a resolver, ¿no? En marketing, por ejemplo, en branding es muy usado para buscar la adopción o creación de marcas, para el lanzamiento de nuevos productos, servicios o experiencias es supremamente valioso, para la evaluación de canales idóneos para poder interactuar con mi cliente. Es decir, todo esto nosotros tenemos que enmarcarlo en la necesidad que mi consumidor, mi cliente tiene, ¿no? Y dentro de las más usadas y digamos que las más populares dentro de nuestra área comercial que nosotros podemos implementar, pues tenemos una que va desde las más sencillas, como lo son el Design Thinking, ¿sí? Que se basa en sus 5 pasos que conocemos, que son empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, ¿sí?
digamos que siguiendo estos pasos y buscando dentro del área comercial involucrar esta metodología, podemos lograr obtener un resultado, así como lo hizo la Ópera de San Francisco, que es uno de los casos de éxito que se conocen alrededor del mundo y que pues tuvo tanto éxito de la forma en cómo pudieron cambiar la forma, la operatividad de la ópera y la forma de pensar que era para un tipo de segmento específico y resultó siendo también llamativo para otro tipo de público objetivo. Entonces, tenemos también desde el Design Thinking hasta, por ejemplo, el Lean Startup. El Lean Startup me indica a mí 4 aspectos principales, ¿sí? Que es tener una hipótesis, basarla en un experimento, hacer una medición y tener aprendizaje. Y repetir este ciclo hasta poder alcanzar un producto mínimo viable. Y cada vez que yo hago este ciclo, lo que yo busco hacer es un incremento, es decir, mejorar ese producto mínimo viable, ¿no? Si yo encuentro algo que no me funciona, lo que yo hago es pivotear. Básicamente esta es la parte central de esta metodología, que ha sido testeada realmente por su creador, que es Eric Ries, y pues en cuyo libro lo define muy bien, que es el método Lean Startup, que pues obviamente nos enseña y nos puede dar a entender dentro de nuestra área comercial cómo nosotros podemos buscar ese objetivo que nosotros queremos, ¿no? Y aquí hay algo bien interesante, ¿ya? Y lo interesante es que cuando yo hago un proceso de medición, ¿sí? Bien sea en el Design Thinking, bien sea en el Lean Startup, que es lo que hemos explicado, hasta en el mismo Scrum, nosotros tenemos que tener en cuenta que los indicadores que nosotros debemos poner deben ser indicadores accionables, es decir, que tengan una relación de causa-efecto. Y pongo un ejemplo para que se pueda entender de mejor manera, ¿ya? Por poner un ejemplo, digamos que este mes la empresa tuvo 10.000 nuevas visitas en la página de internet, ¿sí? Y muchas veces nosotros lo que solemos hacer, oiga, el mes pasado tuvimos 5.000, este mes tuvimos 10.000, buenísimo. Pero nosotros no sabemos cuál fue la causa y el efecto, pues sí fue que tuvimos 10.000, pero no sabemos muy bien conocer cuál es esa causa que me ayudó a mí a tener esas 10.000 nuevas visitas a mi página web. Entonces nosotros al decir que necesitamos indicadores accionables, lo que queremos decir es que evidentemente debemos conocer desde dónde proceden estos 5.000 visitantes nuevos a nuestra web, ¿sí? Si son desde una campaña de relaciones públicas o es desde mi acción de marketing puntual que yo implementé de diferente al mes pasado, o realmente es un visitante bastante autodidacta que ha entrado muchas veces y me ha proporcionado este indicador o ha hecho que suba este indicador, ¿no? O varios de este tipo. Entonces, a esto me refiero cuando esta forma de medir dentro de la metodología debe ser completamente accionable, que yo pueda empezar a mirar cuál es la causa y el efecto que me está reflejando para yo poder empezar a hacer esos cambios justamente de lo que yo puedo empezar a ver y pueda sacar el producto mínimo viable de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, eso es supremamente claro. Y cuando nosotros nos remitimos a otra metodología, como lo es el Scrum, por ejemplo, ¿sí? Que como bien lo decía antes, es un marco de trabajo referencial que te dice qué hacer, más no cómo hacerlo en cada una de las etapas, y tenemos en cierta forma, o está enmarcado en un sprint y en 4 roles fundamentales, ¿no? Que es el Product Owner, el Scrum Master y el equipo desarrollador, ¿no? Y pues obviamente los stakeholders. Hay todo un proceso de cómo el Scrum te indica qué debes hacer, cómo debes hacerlo y cuáles son las funciones de cada uno de estos roles y hasta los tiempos. No te indica cómo puedes hacer en cada una de las etapas. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta y hace parte, en cierta forma, de algunas de las más usadas dentro de nuestras áreas comerciales y que nosotros podemos empezar a implementar y que sí o sí necesitamos que genere una vinculación con toda el área o con toda digamos que los líderes para poder, digamos, tener un éxito justamente para sacar este producto incremental. Y ojo, yo llamo producto incremental al resultado final de lo que yo estoy evaluando cuando uso alguna de estas metodologías en mi proceso, ¿no? Como bien lo dije antes, puede ser un lanzamiento de producto, una nueva experiencia, un canal, el testeo de una nueva marca, el lanzamiento de una nueva marca que me permita a mí
pues obviamente potencializar mi negocio, pues llegar a un nuevo segmento de mercado dependiendo de mis estrategias de crecimiento que yo tenga o mis objetivos planteados, mis objetivos de marketing planteados. Muy bien, recuerdo yo haber participado en diversos procesos, ¿no? Escuchándote he tenido oportunidad, decía yo, de utilizar algunos de los marcos metodológicos a los que has hecho referencia y sin duda en la primera experiencia uno va viendo las ventajas, ¿no? Y justamente una de las ventajas es porque inmediatamente uno puede ver el resultado. Por favor, tus palabras finales, Leonardo, si nos puedes decir algo muy breve sobre por qué las organizaciones, pues, deberían inclinarse, ¿no? A este uso de estas metodologías. Muy brevemente, por favor. Por supuesto, mira, es importante tener en cuenta que cuando nosotros nos remitimos a un término Agile, lo que nosotros buscamos es un resultado rápido, efectivo y que nos pueda a nosotros permitir tener una minimización de recursos mediante la implementación de un cambio que yo haga, ¿no? Entonces, justamente yo invito a las organizaciones a pensar un poco desde la parte de líderes hacia abajo, cómo nosotros podemos, a través de los procesos que nosotros implementamos dentro de las mismas áreas, digamos, dentro de la misma área comercial, poder implementar alguna de estas metodologías para buscar unos resultados mucho más eficientes. Entonces, justamente estas tres características son las que me enmarcan a mí cómo es que puedo implementar un proceso allá y los beneficios que yo puedo obtener, ¿no? Ya no es lo mismo sacar, digamos, una producción masiva para intentar venderla que poder ir avanzando y mejorando mi producto con iteraciones más pequeñas y más rápidas, donde tenga un feedback de mi público objetivo y pueda sacar un producto mejor testeado y que estoy con mayor proporción de seguridad de que pueda ser vendido o comercializado de una forma más sencilla, ¿no? Entonces aquí optimizo tiempo, optimizo recursos y hago un proceso mucho más eficiente mediante la implementación de un marco Agile dentro de mi área comercial. Sin duda, cuando antes hablábamos de segmentación, hacíamos referencia pues a la, digamos, identificación de grandes segmentos de mercado, ¿no? Que tenían, digamos, consumidores con comportamiento similar, homogéneo, por algunas características comunes que presentaban, ¿no? Pero ahora la tecnología nos permite microsegmentar y llegar, ¿no es cierto?, a cada uno de estos consumidores. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser mucho más finos en la elaboración, en la definición de nuestros segmentos de mercado. ¿Y por qué hago referencia a los segmentos de mercado? Hago referencia a ello porque se entiende pues, que cada consumidor es distinto al otro, ¿no? Y si bien tienen algunas características que puedan ser similares, creo que ahora las empresas, justamente siendo más ágiles, van a poder identificar esas diferencias en los consumidores y van a poder satisfacer sus necesidades o deseos específicamente hablando de lo que ellos están buscando. Por eso la importancia de este MVP al que hace referencia, porque la empresa puede lanzarlo, ¿cierto? Puede crear un MVP y a partir de ahí lanzarlo al mercado y cada uno irá adecuándolo a lo que mejor, ¿no es cierto?, le podría a él convenir. Y te decía anteriormente, pues, que yo he tenido oportunidad de participar en varios procesos y que solamente había identificado beneficios, ¿no? Campañas de posicionamiento, de reposicionamiento, que son mucho más difíciles de lograr utilizando metodologías tradicionales. Creo que encontrar el pensamiento en común de la alta dirección, utilizando una de las herramientas o marcos a los que has hecho referencia, sin duda los resultados son inmediatos, ¿no? Y si incorporamos en ese proceso a quienes se van a encargar posteriormente de la comunicación, forma parte justamente de esa agilidad. Y si incorporamos en ese proceso a quien se va a encargar luego de hacer las mediciones, o previas o posteriores, ¿no es cierto?, para ver el impacto de la comunicación en el consumidor final, todo de un solo esfuerzo, se lograrían sin duda mejores resultados. Bueno, agradecerte por el tiempo, ¿no? Estoy seguro que en otra oportunidad tendremos que juntarnos para seguir conversando y profundizando sobre estos temas que las empresas deben tener cada vez más en consideración. Muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta nueva edición de Pasión por el Marketing. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor Otto. Un placer estar con ustedes y poder compartir este tema tan apasionante.